lo que los demás dicen de nosotros o lo que nosotros decimos de nosotros, sino qué dice Dios de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces esto ha llevado a una distorsión del mensaje del Evangelio y a un Evangelio más centrado en la necesidad del ser humano que en el plan de Dios, ¿no? Hoy se predica en muchos lugares un Evangelio centrado en lo que la gente necesita. Y la realidad es que el Evangelio, aunque satisface necesidades, pero básicamente está centrado en el plan de Dios y no en lo que a nosotros nos parece o lo que queremos o lo que necesitamos, ¿no? Una de las razones que entendemos que tiene que, de los aspectos que tiene que relacionarse es llegar a una interpretación correcta de las Escrituras. Cuando se distorsiona la interpretación de la Biblia, ahí es donde entran los errores, ¿sí? Y una de las cosas que ha traído mucha confusión en los últimos tiempos, más todavía, siempre hubo, pero más en los últimos tiempos, es cuando se interpreta un texto de la Biblia fuera del contexto, ¿no? Todos entendemos que el contexto es la parte más amplia, ¿sí? ¿Vieron? No sé si acá sucede en España, o en los países de donde proceden algunos, pero en Argentina sucede mucho que a veces a un político, a un artista, le hacen una nota en un diario, en una revista, y ponen una frase que dijo. Y la frase parece decir algo tremendo. Pero después la persona acá dice, eso me lo sacaron de contexto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque quiso decir otra cosa, pero al sacarlo del contexto en el que lo dijo, cualquiera le puede hacer decir cualquier cosa. Eso está sucediendo hoy con el mensaje de la Biblia. Mucha gente, muchos predicadores, pastores que sacan un versículo fuera de contexto y le hacen decir cualquier cosa. Entonces, muy importante volver a estudiar, entender cómo interpretar la Biblia para poder llegar a interpretaciones que sean correctas, ¿sí? Otro de los aspectos, esto lo menciono nada más para llegar al nuevo pacto, es la falta de entendimiento que hay en la iglesia en general acerca del propósito eterno de Dios. Si uno hace, y nosotros tenemos ya, como decía, 40 años de ministerio, yo desde que nací, que estoy en la iglesia, son más de 60 años, y la verdad es que habiendo recorrido, habiendo mirado programas de televisión, canales cristianos, cuán poco se predica acerca del propósito eterno de Dios. Es un tema que en algunas iglesias ni siquiera se toca, ni siquiera se menciona, y es la columna vertebral del Evangelio. O sea, nadie puede entender realmente el Evangelio si no entiende el propósito eterno de Dios, el plan que Dios trazó desde la eternidad, porque a eso se refiere el Evangelio. Entonces son cuestiones que tenemos que recuperar si queremos realmente que la iglesia vuelva a ser lo que debe ser, una iglesia relevante, una iglesia que agrade a Dios, ¿no? Pero lo tercero es esto y acá queríamos llegar, es la falta de entendimiento que hay acerca de lo que pertenece al antiguo pacto y lo que pertenece al nuevo pacto, ¿sí? En realidad tendríamos que ir un poquito más atrás. Ustedes saben que la Biblia se divide en dos partes. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento es la misma palabra para pacto. Entonces algunos, con esa división, que esa división la hicieron los hombres, ¿no es cierto? O sea, para tratar de diferenciar, pero dicen, bueno, el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Y esa simpleza es un error, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer pacto que Dios hace con el ser humano, si bien hace un pacto con Adán, después un pacto con Noé, ¿no es cierto? Pero esos fueron pactos más particulares. Pero el primer gran pacto que Dios hace es lo que Hebreos después va a llamar el pacto eterno. ¿Qué es el pacto eterno? Es lo que Dios le dice a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Fíjense que el plan original de Dios fue tener un pueblo compuesto de ¿cuántas naciones? De todas las naciones, ¿sí? Pero después Dios llama a Abraham y de él, en ese llamado a Abraham, saca un pueblo, una nación, y Dios empieza a tratar con la nación de Israel, ¿sí?
ahí en Éxodo 20, cuando Israel sale de Egipto y Moisés va al monte Sinaí, Dios le da las tablas de la ley y ahí empieza el antiguo pacto. ¿Ven? Hasta Éxodo 20 lo que tenemos es el pacto eterno. A partir de Éxodo 20 en adelante está el antiguo pacto, que es el pacto de la ley. Ese pacto dura hasta la cruz. Así que los 4 evangelios y todo el ministerio de Jesús fue bajo el antiguo pacto. Es en la cruz, con la muerte del Señor, que se establece el nuevo pacto. Y a partir de ahí, Dios trata con la humanidad, con todas las naciones, ¿sí?, para extraer, como venimos hablando este año, una nueva humanidad de todas las naciones, y eso es lo que llama la Escritura el nuevo pacto, ¿sí? Quisiera leer unos versículos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 8, 2 Corintios 3. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras, en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo dice con toda claridad acá que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Ves? Esa es la esencia del Evangelio, tiene que ver con este nuevo pacto. Y lo compara con el antiguo y dice, no el de la letra. ¿Cuál era el pacto de la letra? La ley de Moisés, ¿sí? Y lo llama, dice, porque la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. ¿Por qué la letra mataba? Porque la letra decía que había que hacer cosas que finalmente los seres humanos no tenían la posibilidad de cumplir. Entonces, ¿qué demostró el antiguo pacto? Que por medio de la fuerza de voluntad y de una letra externa, nadie puede agradar a Dios. Nadie puede cumplir los requisitos de Dios. Entonces Dios nos da un nuevo pacto que no está basado en la letra, sino en el Espíritu. ¿Ven? Y nosotros somos ministros, por eso hablamos del nuevo pacto, somos ministros del nuevo pacto. Cuando Jesús celebra la última cena con los discípulos antes de morir, ¿no?, dice que tomó el pan, lo partió, lo dio para que comieran y tomó la copa. ¿Y qué dijo Jesús? Esta es la copa del nuevo pacto. ¿Ves? Por eso cuando alguien pregunta ¿qué es esto del nuevo pacto?, como decía mi esposa, hay que mandarlo a leer la Biblia. Porque está en claro, ¿no es cierto?, cómo el apóstol Pablo lo enseña. Jesús habló del nuevo pacto. Esta es la copa del nuevo pacto confirmada con mi sangre. Por eso Hebreos habla de la sangre del pacto eterno, porque el nuevo pacto es el pacto eterno, pero ahora puesto en vigencia. Lo que Dios le habló en forma de promesa a Abraham miles de años antes, ahora se está haciendo una realidad. El Evangelio para todas las naciones de la tierra, ¿sí? Hebreos capítulo 8, unos textos más para que nos quede claro eso. Versículos 6 y 7, Hebreos capítulo 8. Es muy importante, leemos varios textos para que ustedes entiendan que lo que estamos hablando no es algo que se nos ocurrió a nosotros, que pensamos, sino es lo que dice la Biblia, nada más. Simplemente lo que dice acá. Hebreos 8, 6 y 7 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sí? Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, o sea, el nuevo pacto. Y el versículo 13, saltamos ahí para no leer tanto, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿qué nos está diciendo todas estas escrituras? Que la forma en la que Dios trata hoy con la humanidad es a través del nuevo pacto. ¿Y el nuevo pacto qué es? El Evangelio. Todas las enseñanzas de los apóstoles
a través de casi todo el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, lo curioso y triste a la vez es que en la iglesia evangélica de hoy, ¿no?, tanto nuestra predicación, lo que se predica, la oración, lo que se ora, el vocabulario, lo que se habla, las prácticas eclesiásticas, todo está mezclado entre el antiguo y el nuevo pacto. Entonces tenemos una mezcla de pactos donde nos relacionamos con Dios de una manera muy deficiente porque no lo hacemos de acuerdo a lo que Dios estableció. Muchos se relacionan con Dios bajo los parámetros de lo que la Biblia dice envejeció y está próximo a desaparecer. Tienen un Dios externo. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, ¿no?, nosotros, o normalmente, y esto lo arrastramos del catolicismo, obviamente, ¿no?, se le llama iglesia ¿a qué? A un edificio. ¿Sí? Vemos un edificio con una cruz que decimos, ahí hay una iglesia. ¿Sí? Bueno, en la Biblia nunca la iglesia fue un edificio. El término iglesia hace alusión exclusivamente a las personas y a las personas congregadas. Entonces la gente dice, vamos a la iglesia, como si fuera a ir a un lugar, cuando en realidad los que ya hemos recibido a Cristo y somos parte del pueblo de Dios, no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Por eso la iglesia no puede quedar limitada a una dirección postal, a 4 paredes, sino que la iglesia está todos los días en distintos rincones de la sociedad. El problema es que muchos creyentes evangélicos no lo ven de esa manera, porque creen que yo en mi casa soy papá, esposo, esposa, hijo o padre, en el trabajo soy empleado o soy jefe, y no se considera un representante de Dios. No, eso es para el domingo que voy a la iglesia. ¿Ven? Entonces se produce esa dualidad. El domingo vamos a la iglesia y vivimos una cosa, pero de lunes a viernes o a sábado estoy en mi casa, en mi trabajo y vivo otra realidad. Hay mucha gente se pregunta, capaz que alguno tiene la duda, entonces ¿cómo digo? ¿No? Porque dice, bueno, no puedo decir vamos a la iglesia, y eso ha generado otros conflictos y también barbaridades, ¿no? Que también tergiversan la verdad. Y es bueno poder tener claro eso, cómo me relaciono. Si estamos acá ahora, no está mal hablar que somos iglesia, que estamos en la iglesia, porque todos en cada uno está Cristo. El tema es cuando nos salimos del ámbito, digamos, y decimos vamos a la iglesia a limpiar, vamos a la iglesia a orar, vamos a la iglesia a orar. Quizás una forma correcta puede ser vamos a la reunión, vamos al auditorio, nos reunimos, pero tampoco está bien decir, otra vez escuché una hermana que dijo el pastor del auditorio. ¿Entienden? ¿Cómo es el pastor del auditorio? Es el pastor de la iglesia. Cuando ya no decía iglesia, ya no decía, el pastor, ¿pero qué pastorea? ¿La silla? Le digo, el púlpito, las ventanas, no, pastorea a personas, ¿se entiende? Entonces, eso es bueno para tener un entendimiento claro cómo expresarnos después, ¿no? Y no tener temor. Claro. Y siempre la forma de hablar tiene que partir de un entendimiento. Claro. Pues si yo cambio palabras nada más, pero no entiendo, no me sirve de nada. Digo las palabras correctas, pero y alguien me pregunta, ¿por qué decís tal cosa? Y no sé, pues a mí me dijeron que ahora se dice así. No, eso no sirve. Yo tengo que poder explicar porque lo entiendo y cambio de vocabulario porque ahora entiendo que un edificio no es iglesia. Con el edificio hay 3 formas que hablamos mal. Iglesia, bueno, que no tiene que ver tanto con el antiguo pacto, pues la iglesia nace en el nuevo pacto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, templo. Para cualquier persona que tiene la influencia del catolicismo, ¿qué es el templo? El salón, ¿no es cierto? Donde la gente se reúne, es un templo. Bueno, en el antiguo pacto sí, Israel tenía un templo físico, un templo de material que lo había edificado Salomón, ¿no es cierto? Y ese lugar era el templo porque Dios se manifestaba en ese lugar y era el lugar donde se debía ir a orar, se debía ir a buscar a Dios. Ahora,
en el nuevo pacto, ¿qué dice la Biblia en las cartas apostólicas? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Que nosotros somos el templo de Dios. Entonces, otra vez, no podemos ir al templo, sino que somos el templo. Y eso cambia completamente. No es que yo para orar tengo que ir a un lugar. No, yo puedo orar en cualquier lado porque el Espíritu Santo mora dentro mío porque soy templo de Dios. Entonces, todos estos conceptos lo que han hecho es reducir toda la vida cristiana a un lugar y a un día o dos en la semana en determinado horario. Y si uno se da cuenta, ¿cuánto tiempo se pasa la gente en un salón de reuniones? Los que tienen reuniones una vez por semana, 2 horas, en toda una semana. Los que tienen 2 reuniones, 4 horas, pongamos. Y todo el resto del tiempo seguimos siendo iglesia y seguimos siendo templo. Y lo mismo sucede con la palabra o el término casa de Dios, ¿no? La casa de Dios era el templo que había en Israel. ¿Por qué era la casa de Dios? Porque era el lugar donde Dios se manifestaba, ¿no? Ahora, nosotros entendemos que la casa de Dios, o dice la Biblia, que la casa de Dios somos nosotros. Que Dios está edificando, lo que Dios está edificando en la tierra es una casa, pero no es una casa de material. Es su casa espiritual, que es la iglesia. Y eso también confunde cuando yo creo que yo escuchaba cuando era chico, ¿no? Me acuerdo una vez, siempre cuento, me acuerdo muy clarito, estábamos en el hall del salón donde nos reuníamos en Mar del Plata, y en Argentina, y yo tendría 13, 14, 15 años, y estaba con un amigo en el hall allí de entrada, y no me acuerdo qué me dijo, y yo le digo, no te creo, le digo, vos me estás mintiendo. Y me dice, ¿cómo te voy a mentir? Estamos en la casa del Señor. Como que ahí no se puede mentir, pero si fuera afuera sí se podía mentir, ¿no es cierto? Entonces esa locura, ¿no? Es lo que muchas veces piensa la gente cuando tenemos una falta de entendimiento, ¿no? Decir, bienvenidos a la casa de Dios, claro, exactamente. Y la casa de Dios nunca es un lugar en el nuevo pacto, sino la casa de Dios somos nosotros. Y eso nos hace mucho más responsables a cada uno de nosotros, porque en nuestra vida habita Dios. Pero, ¿tienen preguntas que puedan hacer? Sí. Tengan la libertad. Sí. Pero yo quiero llegar a esto y ahí vamos con las preguntas, ¿no? 3 pilares importantes que necesitamos diferenciar en relación a los pactos, ¿no? ¿Quién era Dios? O sea, Dios es el mismo siempre, pero ¿cómo se manifestaba Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto? ¿Cómo se manifestaba Cristo en el antiguo pacto y cómo en el nuevo pacto? ¿Y cómo se manifestaba el Espíritu Santo en el antiguo pacto y cómo se manifiesta en el nuevo pacto? Entender esas 3 cosas nos tiene que cambiar la perspectiva del Evangelio, completamente, ¿sí? Comencemos con Dios. ¿Quién era Dios para el pueblo de Israel? Ustedes saben que hay una palabra que se usa para designar a Dios y que la vamos a leer en las versiones más antiguas de la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa palabra? Jehová. Jehová. En las versiones evangélicas es Jehová, en las Biblias católicas es Yahvé. ¿Por qué cambia el nombre? Porque ninguno de los 2 nombres existe. Ni Yahvé ni Jehová. ¿Qué sucede? Israel designaba o llamaba a Dios con 4 consonantes. 4 consonantes, sin vocales. Claro, nosotros no las podemos pronunciar. J, H, B, H, o sea, ¿cómo hacemos? O sea, sin vocales que es imposible pronunciar en nuestro idioma, ¿sí? Ahora, ¿por qué eligieron esa forma de designar a Dios? Porque para Israel Dios era el innombrable. El ser humano no era digno de nombrar a Dios. Dios era algo tan grande, tan fuera de nuestro alcance, que nosotros no podíamos nombrarlo. Entonces lo designaron con esas 4 letras. Claro, después al traducirlo al español, por ejemplo, o a otros idiomas, se le tuvieron que agregar vocales para que lo podamos pronunciar.
Entonces algunos traductores le agregaron algunas vocales para que quede Yahvé y otros le agregaron otra vocal más para que quede Jehová. ¿Está bien? Eso era Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? El que no se podía nombrar. También se lo llama Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se lo llamaba Jehová de los ejércitos? Porque Israel era un pueblo que vivía en guerra. Israel tenía un territorio que Dios le había dado y para defender ese territorio ellos tenían que luchar contra los enemigos, ¿sí? Y otra expresión que aparece mucho en los Salmos, por ejemplo, se denomina a Dios el Altísimo, ¿sí? Ahora, todo eso nos separa y nos aleja de Dios. Si no puedo pronunciar porque no soy digno de pronunciarlo, si hoy no tenemos ejército, pues no estamos peleándonos, y si Él es el Altísimo que está allá arriba, allá lejos, y nosotros acá, es difícil relacionarnos con Dios. Ahora miren qué curioso, cuando ya desde los evangelios en el Nuevo Testamento aparece Jesús, ¿no? El Hijo de Dios a la tierra, y Jesús nunca en todo el Nuevo Testamento, en los evangelios, llama a Dios Jehová. Ustedes desde Mateo, que empieza el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, lean cualquier versión de la Biblia, nunca van a ver el término Jehová. ¿Por qué? Porque Jesús y los apóstoles entendieron que empezaba otra realidad y que Dios ahora se iba a relacionar de otra manera. Entonces, ¿cómo empieza Jesús a hablar de Dios? Mi Padre. Y en la oración del Padre nuestro, no solo mi Padre, sino Padre nuestro. Ese concepto de Dios como Padre era impensado para los judíos. El pueblo de Israel nunca había visto a Dios como un Padre. Siempre había visto a Dios como el que está allá arriba, a Dios como el que guiaba los ejércitos de Israel, pero nunca como Padre. Y después, más adelante, en las cartas del apóstol Pablo, en Romanos, por ejemplo, Pablo va más allá y lo llama Abba Padre. La palabra Abba, ¿sí?, significa papito querido, o sea, una expresión mucho más cercana y cariñosa que padre. Por eso los judíos mataron a Jesús y lo querían matar a Pablo, no querían saber nada con Pablo, porque iba en contra de lo que ellos habían entendido. No se dieron cuenta, no pudieron ver que había cambiado. Dios no había cambiado, sino que había cambiado la forma de relacionarse. Dios no cambia, Él es el mismo siempre, pero sí Dios cambió la forma de relacionarse con el ser humano, ¿no? Entonces tenemos en el antiguo pacto un Dios lejano, un Dios de guerra, porque el pueblo de Israel vive en guerra. En el nuevo pacto un Padre amoroso. Es una diferencia tremenda. Quien no entiende eso se va a seguir relacionando con Dios como alguien que está lejos y no como un papá. Cuando entendemos que Él es papá, cambia completamente la comunión que podemos tener con Él. ¿Se entiende esto? ¿Hasta acá si ahora alguna pregunta? ¿O avanzamos? En segundo lugar, entonces dijimos que vamos a hablar de Cristo, ¿no? ¿Quién era Cristo en el antiguo pacto y quién es Cristo en el nuevo pacto, ¿no? En el antiguo pacto Cristo fue promesa. ¿Sí? Fue promesa. Desde el inicio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios da una promesa y dice que la simiente de la mujer iba a derrotar a la simiente de la serpiente. Claramente, por todas las enseñanzas bíblicas, sabemos que la simiente de la mujer era Cristo, la procedencia, quien iba a surgir de la mujer era Cristo, que nació de María, y la simiente de la serpiente era Satanás, ¿no?, el que había tentado a Adán y Eva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Cristo fue una promesa, y todo el Antiguo Testamento está atravesado por promesas. El Mesías va a venir, Dios va a enviar al Mesías a la tierra, ¿no? Y todos los profetas prácticamente profetizaron la venida del Mesías. Entonces fue una promesa. ¿Qué más fue Cristo en el Antiguo Testamento? Estuvo presente en tipos y sombras. ¿Qué significa eso? En objetos, en situaciones
de manera representativa. Por ejemplo, dice la Biblia que el pueblo de Israel en el desierto, cuando no tenían que comer, Dios mandó el maná, ¿sí? El maná era una especie de bolitas blancas que caían del cielo, que era un pan que ellos agarraban, juntaban y con eso se alimentaban. Y eso tenía todos los nutrientes necesarios. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de Juan? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que, ¿qué veían los judíos? Pan que alimentaba el cuerpo. La roca estaba diciendo, cuando tenga sed, Cristo va a satisfacer esa necesidad, ¿sí? El cordero de la Pascua que sacrificaron cuando salieron de Egipto era Cristo. Y así podemos hablar de mucho, porque Cristo estaba escondido, era una promesa y estaba escondido en tipos y en sombras, en situaciones que se daban en el antiguo pacto, que es muy largo y no hay tiempo ahora para hablar de cada uno, ¿no? Di algunos ejemplos nada más. Pero ¿quién es Cristo en el nuevo pacto? Cristo en el nuevo pacto es realidad. No es promesa, es cumplimiento, ¿sí? O sea, cuando alguien promete algo, por ejemplo, nosotros le prometimos a los pastores, Marcelo y Liliana, cuando inauguren los barcos vamos a estar ahí, ¿sí? Hasta hace una hora eso fue una promesa, ¿sí? Y algunos podrían preguntarse, ¿vendrán o no vendrán? ¿No? ¿Por qué? Porque había sido una promesa. Ahora que nosotros llegamos y estamos acá, dejó de ser promesa y es una realidad. Ahora ya nos están preguntando, ¿vendrán o no vendrán? No, vinieron, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que fue promesa ahora es realidad. Así es Cristo. Cristo, que fue promesa y que estuvo escondido en sombras y en tipos, dejó de ser promesa para transformarse en una realidad y para ser no sombra, sino sustancia. Cuando alguien, nosotros por ejemplo, si ustedes miran abajo por la luz, uno proyecta una sombra, ¿sí? Pero esa sombra no somos nosotros. Esa sombra es una proyección de luz nada más, pero no es la sustancia, ¿sí? Nadie se relaciona ni le habla a una sombra, por lo menos nadie en su sano juicio, ¿no? Le habla a una sombra, ¿por qué? Porque sabe que ahí no hay vida. Pero cuando encontramos a la persona que proyecta esa sombra, ahí encontramos la sustancia, eso lo podemos tocar, lo podemos palpar, nos puede hablar, nos puede escuchar, ¿no? Entonces, Cristo en el nuevo pacto es la sustancia de todas las cosas. Déjenme leer un versículo, dos versículos, en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Es muy interesante este texto. No sé hasta qué hora tenemos, me dicen ustedes. Sí. Sí, por eso, para dejar tiempo para las preguntas. Bien, buenísimo. Bien. Colosenses 2, 16 y 17 dice, por eso les digo, ¿no? Mire lo que Pablo está diciendo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso, días de reposo. Hago un alto acá. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ¿quién había establecido ciertas festividades para Israel? Dios. ¿Quién había establecido el día de reposo? Dios. Y ahora viene Pablo y dice, muchachos, eso no va más. ¿Sí? Dios había determinado que se podían comer algunos alimentos y que otros alimentos no se debían comer. Que podían beber ciertas cosas y otras cosas no. Y ahora viene Pablo y dice, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer y beber. El Evangelio ya no se trata de esas cosas, dice Pablo. ¿Qué pasó? ¿Dios cambió? No, en su esencia no cambió, pero sí cambió el pacto. Y al cambiar el pacto cambió la ley, la manera en que Dios trataba con nosotros, ¿sí? Miren, para que entiendan eso. El apóstol Pedro era un judío, ¿no? Y ahora ya discípulo del Señor, convertido a Cristo. Y Dios le tenía que dar un mandato muy sencillo. El Señor le tenía que decir a Pedro, Pedro,
hay un hombre llamado Cornelio, ¿sí?, que está orando en su casa y él necesita que alguien le vaya a predicar el Evangelio. Así que Pedro anda a la casa, van a venir unos hombres a buscarte, a acompañarlos y predicar el Evangelio en esa casa. Pregunto, ¿era fácil o difícil la misión? Fácil. Fácil. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios? No sé si acá se entiende, un acting, un acto, una obra de teatro. Y la tuvo que hacer 3 veces. Dice que Pedro estaba en la terraza de una casa esperando que hagan la comida y dice que entró en un estado de éxtasis, ¿no? Tuvo una visión y en la visión bajaba un lienzo, una tela del cielo con todo tipo de animales, cerdo, vaca, gallina, ¿no? Bueno, de todo tipo de animales. Cuenta decir gallina, pero acá en España no se entiende. De todo tipo de animales, ¿no? Y Dios le dice a Pedro, Pedro mata y come. Tampoco era muy difícil. ¿Saben qué le dice Pedro a Dios? No, Señor, de ninguna manera. O sea, Pedro le dice que no a Dios, ¿no? Digo, ¿cómo le decís que no a Dios? ¿Por qué Pedro le dice que no? Porque el mismo Dios había prohibido comer, por ejemplo, chancho, cerdo, ¿no? Los judíos no podían comer cerdo. Y Pedro no entendió que lo que cambió no era Dios, cambió el pacto, y al cambiar el pacto cambió la ley. Entonces Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. O sea, lo que antes era inmundo, ahora Dios lo santificó. Y ahora Dios dice, coman de todo tipo de animales. No se priven de nada porque lo que era sombra ahora es realidad, ahora vino Cristo, Él es la realidad. Y ya esas cuestiones no tienen sentido. Ahora, 3 veces Dios tuvo que traerle la misma visión para que finalmente Pedro entendiera y obedeciera y fuera a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro va a la casa de Cornelio, dice que estaba reunido con toda la familia, con vecinos, predica el Evangelio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ves? Pero le costó, ¿por qué? Porque no entendió el cambio de temporada, no entendió el cambio de pacto. Y esto es lo que pasa con mucha gente hoy, aún en el ámbito evangélico. Entonces, quedé en el versículo 17, ¿sí? Ya dejen esas cosas, dice Pablo, y el versículo 17 es clave en esta versión, dice, esas son cosas del pasado. Tener que guardar cierta fiesta, comer ciertas cosas, esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo que es la realidad. ¿Ven? Ahora tenemos a Cristo, no se trata de un día, por eso todavía algunos creen que si el domingo no hay reunión, no sirve hacer la reunión otro día, porque el domingo es el día del Señor, ¿no? Y cuando uno lee la Escritura se da cuenta que todos los días son los días del Señor y que la reunión la puede hacer cualquier día, que sea funcional a la gente, al lugar donde vivimos, ¿no es cierto? Entonces, Cristo, que antes era promesa, hoy es la realidad, ¿sí? Una de los cambios, y acá lo menciono, no me puedo extender mucho, tal vez ya lo han escuchado, pero uno de los cambios grandes que se produjo es que en el antiguo pacto, la bendición, lo que Dios llama bendición en el antiguo pacto, tenía que ver con 3 elementos básicos, ¿sí? ¿Cómo se consideraba que una persona tenía la bendición de Dios? Primero, por la posición económica. Si tenía dinero, una persona bendecida. Segundo, por la salud. Si tenía salud, era una persona bendecida. Y tercero, las mujeres, por la procreación. Si tenía hijos, era una mujer bendecida. Y en el antiguo pacto, lo opuesto era maldición. O sea, ser pobre era una señal de maldición. Estar enfermo era una señal de maldición y que una mujer sea estéril era una señal de maldición. En el nuevo pacto, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, ya la bendición en el nuevo pacto no tiene que ver con cuestión económica, porque si no los ricos serían considerados bendecidos y los pobres maldecidos. Y en Cristo no hay maldición. Entonces, hoy la posición económica que pueda tener un hijo, una hija de Dios no tiene nada que ver con bendición o no bendición. Tiene que ver con otras cuestiones. La salud no es una bendición de Dios, es una condición
que algunos la tienen y a otros les falta. Pero yo no puedo decir hoy que un creyente en Cristo que esté enfermo está maldecido. Es una barbaridad decir eso. ¿Por qué? Porque cambió, cambió los conceptos de bendición, ¿sí? Tampoco podemos decir que una mujer estéril que no puede tener hijos esté maldecida. Simplemente son situaciones, condiciones en las que se encuentran las personas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que en Cristo no hay personas más bendecidas que otras. Hola. En Cristo todos somos bendecidos de la misma manera. Nadie es menos bendecido y nadie es más bendecido, porque todos tenemos toda bendición que es Cristo. ¿Ven? Y a las cosas materiales la Biblia le llama provisión, sanidad, cuestión de salud, pero nunca bendición, ¿sí? Cambió el pacto, cambiaron algunos conceptos. Y por último, y ya dejo lugar a pregunta, el Espíritu Santo. ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo en el antiguo pacto y cómo actúa en el nuevo pacto? Y acá hay mucha confusión, ¿sí? En el antiguo pacto el Espíritu Santo operaba o actuaba de dos maneras, de manera eventual y externa. Y lo explico. ¿Por qué eventual? La palabra eventual viene de evento, ¿sí? Entonces, cuando un hombre o una mujer en el antiguo pacto, en el pueblo de Israel, tenía que hacer alguna acción o tenía que enfrentar alguna situación, venía sobre ello el Espíritu Santo y lo capacitaba. Eso lo vemos, por ejemplo, en Sansón, dice, y vino el Espíritu sobre él. Lo vemos en Samuel también, cuando tenía que profetizar. Lo vemos en David. Vino el Espíritu de Dios y lo capacitó para ese momento. Y es de manera eventual, o sea, en algunos momentos, y de manera externa, o sea, la expresión que más encontramos en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo vino sobre tal persona. El Espíritu vino sobre esa persona y lo capacitó para hacer tal o cual cosa, ¿sí? Pero en el Antiguo Pacto el Espíritu Santo no habitaba en las personas, no moraba en las personas, sino que venía y se iba, venía de manera externa y los capacitaba y se iba. Ahora, en el Nuevo Pacto esto cambió completamente, porque Él actúa en nosotros de manera permanente e interna. No viene y se va. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y se quedó a vivir, no vino de visita. Pero todavía hoy escuchamos oraciones, Señor, visítanos. Ven, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, yo me imagino, nos está diciendo, ¿cómo me pedí que venga si ya vine? Es como que los pastores, volviendo al ejemplo, nos ven a nosotros acá y nos dicen, apóstoles, vengan a la inauguración. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Estamos acá estamos. No, pero una de las expresiones que damos, ¿por qué hablar? Ahí la tiene, ¿no la está viendo? No, pero por favor, yo les pido que me den agua. Y el agua está ahí. O sea, es una oración ridícula. Bueno, cuando le pedí toda bendición en Cristo. ¿Ves? Entonces, si ya soy bendecido, no tengo que pedir que Dios me bendiga. Sí. Entonces, pues no tengo claro qué tiene que ver, porque en el antiguo también hablaban de Melquisedec, entonces tiene que ver como con ese, no, o sea, era Cristo en el Antiguo Testamento a través de Melquisedec, o sea, ¿cómo es eso? Y la verdad es que no lo tengo. Bueno, en el pueblo de Israel había un sistema sacerdotal, ¿sí? Ese sistema sacerdotal nace con Aarón, ¿sí? Y de ahí todos los descendientes de Aarón eran los sacerdotes de Israel. Una condición para ser sacerdote en Israel era ser de la línea genealógica de Aarón, ser descendiente de Aarón, ¿sí? Entonces, la orden sacerdotal era la orden arónica o la orden de Aarón. Y todos los sacerdotes debían responder. ¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos? Que Jesús no siguió esa línea. Esa fue una línea sacerdotal humana, o sea que Dios la estableció, pero humana, que era por linaje y que se iba a terminar en algún momento.
La aparición de Melquisedec en el Antiguo Testamento justamente es la aparición de un hombre que dice que no se sabe de su genealogía, no se sabe si tiene padre, si tiene madre, y el nombre significaba príncipe de paz, ¿sí? Rey de Salem o rey de paz, ¿no? Salem, de ahí viene la palabra shalom, que es paz, ¿no? Entonces, rey de Salem o rey de paz, y que a él Abraham le dio los diezmos de lo que había conquistado, ¿sí? Y entonces siempre los diezmos dice que el menor lo da al mayor, un principio, ¿no? Entonces Hebreo trae la figura de Melquisedec para demostrar que Cristo es sumo sacerdote no por la línea arónica, sino por el orden de Melquisedec, que es alguien que vino sobrenaturalmente, ¿sí? Entonces Melquisedec fue otra de las sombras de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que se llama en teología una teofanía o una cristofanía. ¿Qué significa esto? Es la aparición de Cristo o de Dios por medio de una figura humana. Bueno, si nadie se anima, voy a hacer una pregunta yo. Vamos. Entendiendo, ¿no?, de que el Espíritu Santo nos habita, surgen a veces esas dudas con respecto al bautismo o la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Podrías explayarte un poco con respecto a eso, al bautismo del Espíritu Santo, la evidencia de hablar en lengua? ¿Qué pasa si no hablamos en lengua? Bueno, miren, yo siempre baso lo que enseño en lo que dice la Biblia, ¿sí? Y me parece peligroso cuando hacemos una doctrina de algo que la Biblia no dice explícitamente, no enseña. Lo que enseña la Biblia es, número uno, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Es una persona, tiene voluntad, se le puede mentir al Espíritu Santo, no es una fuerza, tiene intelecto, voluntad, exactamente. Es una persona. Pregunto, cuando uno recibe a una persona, ¿puede recibir la mitad de la persona? No. No. Cuando ustedes vienen acá no vino primero la pierna, después el brazo, después la cabeza, ¿no? ¿Quién vino? Toda la persona. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo realmente en nuestra vida y nacemos de nuevo, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Entonces, número uno, toda persona que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo, ya tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Ya tiene al Espíritu Santo. Y la evidencia, según Jesús mismo y después según el apóstol Pablo, de la vida del Espíritu Santo en nosotros es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Nunca dice la Biblia, ustedes no lo van a leer, que las lenguas son la evidencia de ser llenos del Espíritu, sino que ser lleno del Espíritu se demuestra por medio de frutos. Ni siquiera los dones del Espíritu, el sanar gente, es una demostración de que el Espíritu está. La evidencia de que alguien tiene la vida del Espíritu son los frutos: amor, gozo, paz, paciencia. Es lo que produce el Espíritu. El fruto es el producto de algo. Entonces, cuando alguien tiene al Espíritu Santo, se ven los frutos, ¿sí? Ahora, las lenguas son una manifestación de la vida del Espíritu, como las profecías, como otras cosas, también son manifestaciones del fruto del Espíritu. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que hablaban en lenguas, ¿sí? Pero hay algo curioso: las lenguas que ellos hablaban, los extranjeros la podían entender. O sea, todos podían entender lo que ellos hablaban. De distintos idiomas podían entender esas lenguas, ¿sí? Entonces, después nos vamos a encontrar con varios relatos en Hechos. En algunos dice que oraron y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua. Pero otros va a decir, oraron y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron, no dice que hablaron en lengua. ¿Ves? Entonces, en algunos casos hablaron en lengua, en otros profetizaron. El apóstol Pablo, hablando de los dones, dice, no todos tienen el don de sanidad, no todos profetizan, no todos hablan en lengua. Entonces, que creemos en el hablar en lengua, sí creemos. Que es importante, sí, porque nos edifica a nosotros. Es un lenguaje espiritual
que nos edifica a nosotros. Ahora, la iglesia cristiana, a partir de, no hay una fecha exacta, pero después del tercer o cuarto siglo, dejó de practicar los dones del Espíritu, dejó de hablar en lenguas, dejaron de profetizar, ¿sí? Y hasta el siglo XVI, año 1500 y tanto, que fue la Reforma, hasta finales del siglo XIX, que comienza el movimiento pentecostal, fueron siglos donde los creyentes nunca hablaron en lenguas. Y sin embargo la gente se convertía, sin embargo el Evangelio se extendió por todas las naciones. Entonces, tenemos que llegar a esto. Primero, el Espíritu Santo habita en nosotros, hablemos o no hablemos en lenguas. Ningún cristiano tiene que sentirse de menos porque no habla en lenguas. Pero sí es bueno que todos pidamos al Señor y procuremos poder expresar al Espíritu Santo por medio de lenguas espirituales, porque eso nos ayuda y nos edifica a cada uno, ¿sí? Y cuando la Biblia habla de ser llenos del Espíritu, vuelvo al mismo concepto del principio. ¿Cómo soy lleno de la palabra? Que nos llenamos. Pero otra vez, eso no concuerda con que es una persona, no es líquido. No es nafta que nos tiene que llenar el tanque, ¿sí? Es una persona que viene. ¿Qué significa ser lleno? Que la persona que nos habita llena y completa nuestra vida desde adentro y gobierna completamente nuestra vida. Entonces, no es la llenura de algo que viene de arriba y se nos mete, sino es algo ese río que tenemos adentro que llena todas nuestras emociones, nuestra voluntad, toda nuestra vida y nos gobierna. Esa es la mejor experiencia de ser lleno del Espíritu, que a veces se va a manifestar en lenguas y otras veces no. Amén. ¿Son y media? No, sí. Si quieren que sigamos, si hay más preguntas, seguimos, si no... seguimos, sí. no, hasta la... Yo tengo hasta el lunes. Seguimos. Muy bien, vamos. Bueno, la primera es que, no sé si estoy en error, pero entiendo que cuando una persona habla en lenguas, en un auditorio, siempre digamos que las demás personas tiene que haber alguien que la entienda, que la interprete. O sea, que si, digamos, estamos aquí hablando de una persona habla lengua y no entiende, ¿qué pasa? O sea, es falso lo que está diciendo esa persona hablando en lengua, o si está hablando en lengua y es normal que ninguno entienda. Bueno, Pablo dice que él prefiere hablar una palabra con entendimiento cuando están reunidos que 100 palabras en lengua, ¿no? Sí. Pero nunca dice que si alguien habla en lengua y no hay interpretación sea falsa. Sí. Lo que dice es que el entendimiento queda sin fruto, porque nadie entiende. Y hay que diferenciar. Si alguien tiene un mensaje de parte de Dios y cree que ese mensaje es para la iglesia, si lo da en lengua tiene que haber alguien que interprete. Sino que se calle porque nadie lo va a entender. Sí. Pero es distinto, y la Biblia no habla de eso, pero lo entendemos. Si todos estamos orando en un momento de alabanza, ¿no es cierto? Y todos estamos orando en voz alta, nadie está dando un mensaje, todos le estamos orando a Dios, a lo mejor alguien se pone a hablar en lenguas. Y no está mal porque nadie está pendiente de lo que hace esa persona, ni él está dando un mensaje. Lo que hace es expresar en lengua su alabanza al Señor. Es una diferencia entre dar un mensaje o hablar en lengua mientras todos estamos orando. También puede estar la posibilidad de que no haya interpretación porque la persona que está recibiendo la interpretación no la da, porque no la sabe ejercer, porque no sabe decirlo, porque no es algo que te toma y que vos no sabes lo que haces. Me ha pasado a mí cuando no he entendido cosas, el Espíritu Santo me decía tal cosa, y yo la callé y después salía otra persona a decir lo mismo. Si el Señor quería que se dijera, lo iba a decir, ¿no? Entonces ahí entra también esa sincronía del Espíritu, de que todos estemos fluyendo en lo mismo,
Y si surgiera una cosa así, va a haber la interpretación. Pero no significa que vos hablaste en lengua y qué falsa que sos. No, también puede ser la otra parte, ¿no? Que no sentirse mal. Y a veces puede ser las emociones que no desbordan, pero eso tampoco es nada, ningún pecado. Ya. Bueno, y la otra es cómo sabes cuando tú tienes como los dones. Bueno, yo sé que hay dones, hay talentos y hay frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes cuando tú ya tienes un don con el que el Espíritu Santo te haya tocado? Sí. ¿Cómo te das cuenta cuál es tu don? Bueno, eso surge generalmente dentro del ámbito de la iglesia. Hay personas con las cuales nos relacionamos, hay personas que tienen autoridad dentro de la iglesia y se va viendo, se va manifestando si hay un don. Por ejemplo, si alguien tiene el don de la enseñanza, se hace visible cuando esa persona habla, cuando esa persona comparte con alguien, por la forma de expresarse es clara en sus conceptos, ¿no es cierto? Nos vamos dando cuenta que esa persona, Dios le dio una gracia especial para manifestarse. Por ejemplo, si hablamos de lo que en el mundo se llama talentos, ¿no? En realidad, bíblicamente, los talentos eran un signo monetario, no tenían nada que ver con capacidades, ¿no? Nosotros la usamos porque el mundo la usa para eso, normalmente, y no está mal. Pero, digo, ¿cómo sabe un padre que un hijo tiene talento para la música? O lo escucha cantar, o le gusta agarrar una... Nosotros tenemos nuestro nieto y ahora tiene 2 años, desde el año y medio, cada vez que llegaba a casa agarraba 2 palitos, agarraba los tarros de basura, los daba vuelta y le pegaba, ¿no? Bueno, evidentemente, y lo hace bien, y cada vez lo hace mejor, y ahora le regalamos una guitarrita y anda con la guitarra y le da. Tiene talento para la música. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque se va expresando, ¿entendés? Y a veces uno no se da cuenta y otro le puede ayudar. Otra persona le ayuda y dice, vos, Dios te está usando en esto, vos tenés talento para esto. Ya sea para la música, ya sea para... o un don espiritual, ¿no es cierto?, que Dios da. Entonces, pero siempre es en el ámbito de la iglesia, de la comunión, donde van surgiendo esos dones y donde otros van viéndolos en nosotros y nos ayudan a detectar que ese es el don que Dios nos ha dado. Hay un peligro en la iglesia cristiana de querer esos dones, ¿viste?, más llamativos. Pero en la lista que da el apóstol Pablo habla del don de servicio, habla del don de dar. Exacto. Y creo que ninguno pedió el don de dar. El de servir, hacerlo con diligencia. Hay dones que están en la palabra y que también que debemos ambicionar o querer en nuestra vida, como otros que son capaz que un poquito más llamativos. Sí. Pero, ¿cómo nos damos? Porque hay personas que les nace, termina la reunión y bueno, nadie le está diciendo acomodar esa silla, le nace hacer y buscar. Hay un don de servicio innato que tendría que estar en todo. Creo que los dones tendrían que estar en toda la iglesia. Pero uno nota que hay personas que están más en esos detalles que otras. O, como decíamos, en la música, o puede ser en visitar a los enfermos, que siempre está preocupado, ¿por qué no vamos al hospital? ¿Por qué no podemos hacer esto? Visite a fulano. Hay esas gracias, ¿no?, de hospitalidad. Mi casa está abierta. Es un don. No todos lo tienen eso. Entonces, es mirar también eso. Y algo importante también es que yo no tenga el don de algo no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿no? Entonces, capaz que todos están limpiando y yo, no, ese no es mi don. Yo me quedo sentado, cruzado de brazos, con todo matándose trabajando y yo no voy a hacer porque no es mi don. No, quizás no es lo que me nace, pero si veo que hay una necesidad lo voy a hacer igual, ¿no es cierto? Pero hay gente que tiene más capacidad o más intencionalidad en eso porque es un don que Dios le ha dado. Acá hay una pregunta en el chat del vivo que dicen... Muy bien. Sí. El mundo nos está viendo. Dice, para que se manifiesten los frutos, ¿es necesaria la formación de Cristo en nuestra alma? Claro, para que se manifiesten los frutos es necesaria la formación de Cristo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, ¿no? O sea, la vida de Cristo en nosotros creciendo
es otra forma de decir el fruto del Espíritu. ¿Qué produce el Espíritu? La vida de Cristo. ¿Qué es la vida de Cristo? Amor, gozo, paz, todo eso es Cristo. Los dones, ¿qué son? La expresión de Cristo, porque en Cristo estuvieron todas las gracias. Cristo fue el perfecto apóstol de nuestra fe, como dice Hebreos. Cristo fue el gran pastor, el mismo se llama el buen pastor. Cristo fue el profeta, decían, este es profeta. Cristo era el maestro, de hecho Rabí era uno de los nombres que le daban. Y él fue un gran evangelista que recorrió los pueblos predicando el evangelio. Entonces, las 5 gracias estaban en Cristo. Al tener nosotros a Cristo, esas gracias se van a expresar. En unos más, en otros según la gracia que Dios le da a cada uno, pero todas las gracias ministeriales, los dones espirituales y el fruto son la expresión de Cristo. Perfecto. Por aquí hay otra. Ah, Sí. sí, sí. Yo he escuchado que la lengua se aprende. ¿Qué tan cierto es? Y pues bueno, si eso es de Dios o no. He escuchado que hay gente que siempre ora en las mismas lenguas y otras que dicen que es que hay escuelas de lenguas, que no sé qué. Entonces, Sí, a ver, no encuentro nada en la Biblia que hable de enseñar a hablar en lengua. Si entendemos que es algo del Espíritu, sí que alguien puede cambiar de forma en sus palabras, las lenguas pueden ir cambiando a medida que vamos teniendo comunión con el Señor, la forma de expresar esas lenguas pueden ir cambiando, pero no creo que se pueda enseñar como se enseña inglés, francés u otro idioma, ¿no? Creo que no pasa. Lamentablemente yo también lo he visto en lugares, ¿no es cierto?, donde se le dice a la gente, decí muchas veces tal palabra hasta que se te trabe la lengua. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que pasó en Pentecostés o en otros lugares donde fue espontáneo que la gente empezó a hablar en lenguas, ¿no? O sea, es algo del espíritu, no se puede enseñar de esa manera. sí, lo que pasa es que eso lo escuché al igual que la lengua era, lo escuché. Sí. Muy diferente a si lo creo, lo comparto, no lo escuché. Y sí que lo quiero traer porque de pronto otros aquí lo han escuchado para que queden claras las cosas. Que las lenguas eran, por ejemplo, hablar en otro idioma, inglés, francés, no sé qué. Eso yo lo escuché, eso como quien dice hablas de lenguas y bueno, estás hablando en inglés, el que sabe aquí inglés pues se va a interpretar. O estás hablando en francés, el que sabe aquí francés pues se lo va a interpretar. Bueno, a ver, hay muchos ejemplos y testimonios de personas que sin saber un idioma lo han hablado. ¿Cómo interpretamos que alguien que nunca habló inglés ni estudió inglés esté orando y mientras ora comienza a orar en inglés y que alguien que está al lado de esa persona que sabe inglés porque es su idioma, después le dice, estás hablando en un perfecto inglés? Eso es del Espíritu. No quiere decir que todas las veces que hablemos lengua va a ser otro idioma. A veces son lenguas espirituales que no es un idioma conocido, pero bueno, lo que estoy diciendo es lo que vivió mi esposa. No estoy hablando de algo que no se odio puede contar. inglés, no aprendí nunca inglés en mi vida. Pero hablé inglés y tenía un misionero al lado. Que era norteamericano. Y él me decía, estás exaltando al Señor de una manera sublime, pero yo no sé lo que dije en inglés, pero lo dije en inglés. Entonces hay personas que han hablado en francés, en otros idiomas, pero ¿por qué sabemos que fue en el Espíritu? Porque esas personas humanamente no sabían ese idioma, nunca lo estudiaron, nunca lo aprendieron, y sin embargo, y no es que a partir de ahí empezaron a hablar toda la vida, ¿no? Pues si mi esposa hablaría perfecto inglés y fue un momento. Son las cosas que hace el Espíritu que a veces nosotros no entendemos. Sí, la hermana. Eso fue lo que pasó allá en Pentecostés, había gente de distintas ciudades, distintos países. Y por eso fue que ellos entendieron, porque fueron lenguas repartidas, dice la palabra, fueron repartidas, fueron llenos, y empezaron a escuchar en el mismo idioma, y se decía, están llenos de moto, acá están llenos de moto, y dice, no, es claro, de la mañana. Exactamente, y todos entendían lo que ellos estaban hablando. Sí. Bueno, yo algo pues como diferente, saliéndome un poquito como de
¿Ustedes qué opinan del tema de la manifestación del Espíritu Santo? Es decir, de las personas que por lo menos se entra como tanto como tan profunda en la oración que empiezan, digamos, unos a gritar, otros caen al suelo, otros nos tiemblan las manos, otros perdemos el control y bueno, es un llanto desgarrador. O sea, ¿eso proviene, o sea, son manifestaciones del Espíritu Santo o qué es lo que pasa cuando uno Sí. está como en ese... A ver, la Biblia no nos enseña nada al respecto. No nos habla de ese tipo de... Aunque hay algunos casos, por ejemplo, no sé, está el caso cuando los soldados vienen a Jesús a agarrarlo y Jesús dice, ¿dónde está el que se hace llamar rey de los judíos? Y Jesús dice, yo soy, y dice la Biblia que todos cayeron al piso. El cuerpo no pudo soportar a Cristo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que Dios trabaja de distintas maneras y es Dios y puede hacer lo que quiere. Nosotros no le podemos poner límite. Creo que nosotros somos seres emocionales, todos tenemos emociones, en algunos se manifiestan más, en otros menos. Entonces, no veo problema en que a veces en un momento estamos orando, por lo que percibimos, se manifieste una emoción en forma de llanto o en forma de risa. No tengo por qué creer que es algo falso, sino que puede ser. Pero también es cierto que hay gente que cree que es más espiritual si hace eso y lo imita. Se están las dos cosas. ¿Sí? Nosotros hemos tenido experiencias muy fuertes, los chicos saben, en Argentina, en nuestra congregación, de gente caer bajo el poder del Espíritu Santo, caer al piso, de yo orar y no tocar a nadie, que la gente caía al piso y no lo producíamos nosotros. Ahora, también es cierto que hubo un tiempo en que Dios quiso hacer eso y lo hizo, y después dejó de suceder. ¿Cuál es el problema? Cuando Dios hace algo y nosotros de eso queremos hacer una doctrina. Y cuando Dios ya no lo hace, entonces yo quiero empujar a la gente para que se caiga. Porque creo que ahí hay mover del Espíritu. ¿Entendés? Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder. Sí, siempre hay extremos. Creo que no tenemos que caer en el ridículo, ¿no? Yo creo que son situaciones, sobre todo las manifestaciones así más fuertes, son situaciones que Dios permite en determinados momentos y para determinadas situaciones, pero la vida de una iglesia no puede pasar por ese tipo de emociones, ni nuestra vida. Que si no hay eso, el Espíritu Santo no está. O Dios no me tocó porque no me reí, no lloré, no me caí. No tiene nada que ver. Y si un día tengo ganas de llorar, Exacto. libertad. Exacto. Continúo con la pregunta, ¿no? O sea, le doy de pronto un poquitico más de trascendencia. Sí. Lo que ocurre es que en otras congregaciones donde estuvimos, prácticamente lo convierten en un pan de vida todo el día, ¿cierto? Exacto. Entonces yo personalmente digo ya pasa de ser algo que puede pasarle a una persona individual y estar viviendo a un teatro. O sea, tal vez la palabra suena fuerte. ¿Por qué? Porque ya invitan que todas las personas tienen que pasar, le ponen el manotazo, se va de espaldas y dicen que es el toque del Señor. O sea, y me ha tocado ver también que le ponen el manotazo, cae y queda media muerta y nadie se da ni cuenta. Y la señora llorando del golpe que se dio, porque está fingiendo. Y eso es donde no podemos caer. Yo digo, no debemos caer también en eso. Y soy partidario de que lo que estamos hablando, claro, el Espíritu Santo lo toca a uno, le da su sentir y cada uno, pero pues también hay que colocar, o sea, mirar hasta donde de pronto el ser humano nos quiere llevar en lo que decías, en una doctrina, en esas costumbres, por atraer público y simplemente solo atraer personas. Es interesante lo que vos decís, porque vos percibiste y discerniste en ese momento que eso no era el fin. Y si hay una iglesia madura y preparada, lo percibe. Cuando nos pasó a nosotros en esa época y después algunos querían seguir con eso, uno se sentía hasta incómodo y percibía que lo estaba inventando. Entonces, ¿qué íbamos? Tranquila, y uno lloraba y quedaba todo bien, pero personalmente para no avergonzar a la persona. Pero la iglesia percibía que eso no venía de Dios en ese momento, que ya no era. Entonces está muy bueno eso. Y claro, siempre hay que evitar los extremos, ¿no?
Porque está el extremo del que no cree en nada. Nada de manifestación, nada de cosas raras, Dios habla a mi mente, ¿no? Y nada de emociones. Y está mal porque el Señor trabaja con nuestras emociones. Y el otro, el que agarra cualquier cosa o siempre tiene que pasar lo mismo. Entonces son extremos. Y no es ni una cosa ni la otra, ¿no? La hermana había levantado la mano. Bueno, es una opinión, ¿no? Por ejemplo, de lo que estamos conversando ahorita, yo siempre digo en mi mente, a veces a mi esposo, que gracias a Dios existo en esta época. Porque yo le digo, no, hubiera sido muy bravo estar en el Antiguo Testamento y todo el proceso que tenían que pasar las personas para recibir el perdón, para reconciliarse y todo. Y nosotros, pues que hay como una inquietud muy particular que se ha compartido con el tema del Espíritu Santo, sus manifestaciones y el hablar en lengua. Creo que en conclusión esta es el discernir, porque tenemos el Espíritu Santo de nosotros, ¿no? Entonces, estar conectados con la iglesia, pues si ocurre que alguien hable, cante o algo, va a haber paz. Exacto. Si ya va a ser algo basado a las emociones, se va a sentir perturbados. Exacto. Somos cuerpo, tenemos alma, espíritu, estamos basados en emociones y todo, pero o sea, pienso que muchas veces, lamentablemente, las iglesias se han vuelto un show. Sí, exacto. O religión, porque ser cristiano no es una religión, es seguir a Cristo. Y muchas veces las personas, cuando tú le dices vamos, se cohíben porque creen que le va. Entonces, a nosotros hoy en día nos toca, obviamente por medio del Espíritu Santo, cambiar esa percepción que ante el mundo le hemos dado. Exacto. Por ser emocionales, por malinterpretar de repente la palabra, transgiversarla muchas veces, por falta de estos tiempos, que estos espacios sí me parecen fundamentales y chévere que los podamos compartir. Es mejor que tengamos las inquietudes acá internas claras y cuando nos toque afuera quizás abordar, podamos tener como las herramientas para hacerlo. Entonces, chévere este espacio. Buenísimo. Gracias por pero te corrijo algo. ¿Puedo? Sí. No, es algo que lo hacemos todos normalmente, pero tiene que ver con esto de entender los pactos, ¿no? Vos dijiste algo que es muy común que lo digamos, que es nosotros tenemos que seguir a Cristo. ¿Sí? La realidad es que nosotros no seguimos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le decía a los discípulos que lo sigan, es porque Jesús estaba en la tierra y Jesús estaba acá, el discípulo estaba acá. Ahora Cristo está dentro nuestro. Entonces ya no lo seguimos, sino que ahora aportamos a Cristo. Ahora Cristo está dentro nuestro y Él se expresa a través de nosotros, que es distinto a seguir a alguien. Porque seguir a alguien tiene que ser alguien que está fuera de mí. Alguien externo al que yo sigo. Sí, que lo ves. Exacto. Pero Cristo está dentro nuestro, entonces es más profundo que seguir a Cristo. Expresamos a Cristo, llevamos a Cristo adentro y lo expresamos en forma, en carácter, en vida, donde quiera que vamos, ¿no? Sí, el estilo de vida. Entonces ven cómo aún en esas pequeñas cosas vamos aprendiendo a ser más exactos en esas expresiones que nos ayudan a entender realmente el nuevo pacto, ¿no? Sí. De orar y pedir por avivamiento y bueno, así, ¿no? De los últimos tiempos o avivamientos pasados también, ¿no? Sí. De Azusa y demás. ¿Cómo considera en este tiempo, ¿no? Porque uno, bueno, pensaría que avivamiento es para que las personas conozcan al Señor y todo, pero ¿es correcto orar de esa manera? A ver, creo que hay que entender los tiempos, ¿no? Yo prefiero hablar, pues el avivamiento, según como uno lo entiende, primero no es una palabra bíblica, no existe esa palabra en la Biblia, la inventamos nosotros, ¿cierto? Pero según como se entiende, el avivamiento es un tiempo especial en la historia o a veces en una congregación, en una ciudad, en una nación, donde suceden ciertas cosas, que no hay duda que pueden ser de Dios, ¿cierto? Ahora, para mí más que un avivamiento lo que necesitamos es una reforma. ¿Por qué? Porque la reforma cambia cuestiones fundamentales que van a perdurar en el tiempo. O sea, hay cosas que, por ejemplo, sucedieron en
en Azusa o sucedieron hace unos años en Pensacola, Estados Unidos, que se llamó un avivamiento, que después se apagó eso y dejó de suceder. Ahora, la reforma del siglo XV, las bases que se establecieron hoy nosotros son las que nos mantienen en la fe. Y pasaron 500 años. Entonces, por eso hablamos más que de un momento, que el avivamiento yo creo que es un acto soberano de Dios. Aunque alguien lo pueda pedir, el avivamiento o un mover de Dios o algo sobrenatural viene cuando Dios quiere. Nosotros, nuestra tarea y lo que sí nos enseña la Biblia es expresar a Cristo, es crecer en el entendimiento, ¿no es cierto? Es madurar en la fe, es edificar la casa de Dios que es la iglesia. Y si en esa tarea el Espíritu Santo, el Señor, quiere hacer algo sobrenatural, donde de pronto la gente venga a montones y la congregación Edén o Barco tenga que alquilar el gimnasio más grande de la ciudad porque acá ya no entra, Dios lo puede hacer. Nosotros pasamos en Río Grande en 6 meses de una congregación que no era más que esto, y el lugar era esto, y bueno, cuando venían todos con invitados era como ahora acá, éramos muy poquitos, y a los 6 meses éramos 200. En 6 meses, una locura. Uno dice, ¿cuál fue la estrategia? ¿Qué hicieron? Nada. Lo hacía el Señor. La gente venía sola, nos llamaban por teléfono, conseguían el teléfono, nos llamaban para que los visitemos. Pero son cosas, después no sucedió ese crecimiento así, la congregación siguió, después nos expandimos a otras congregaciones, ¿sí? Pero eso fue algo que sucedió porque Dios quiso, ¿no? Entonces nuestra tarea, más que esperar esas cosas, es hacer lo que nos toca, que es crecer en madurez, edificar a la iglesia, expresar a Cristo, y después de eso Dios lo va a ir trabajando como Él quiera en una ciudad, ¿no? Sí, acá la hermana y después... Gracias. Hola a todos, buenas noches. Es que, bueno, nosotros tenemos una duda con mi esposo y es sobre el tema de la coexistencia o no de la naturaleza o de las naturalezas en nosotros. Porque entendemos también que pues las escrituras dicen que cuando nosotros nos recibimos la vida de Dios, de Cristo en nosotros, un solo espíritu somos con Él. Entonces, si somos un solo espíritu con Él, ¿es posible que coexista la naturaleza, digamos, de nuestra antigua vida y al mismo tiempo la naturaleza de Dios? ¿O en realidad ya somos una nueva criatura, como también dicen las escrituras, y en realidad es como nuestra alma la que está sufriendo ese proceso de transformación? Claro. Es un tema que no es fácil de tratar porque no hay muchos versículos bíblicos que lo expliquen a eso, entonces uno lo tiene que inferir en función de todas las enseñanzas, ¿no? Si nos basamos en lo que Pablo dice escribiendo a Corintios, que el que está escrito es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, entonces podemos decir que tenemos la nueva naturaleza y que lo que nos afecta todavía en términos de pecados, de debilidades, es el alma que todavía no está viciada con todo eso y no está siendo gobernada por el Espíritu. O sea, algunos creen eso y otros creen que todavía queda algo de la vieja naturaleza, esa lucha, y ahí se basan en Romanos cuando Pablo dice no hago el bien que quiero sino hago el mal que no quiero. Entonces como que hay dos boxeadores dentro nuestro, ¿no? Al que alimentamos más ese va a prevalecer, ¿no? Entonces son las dos posturas que encontramos en el ámbito evangélico y las dos tienen su base bíblica. Lo importante es entender que el alma debe ser salvada y está en el proceso. Creo que desde la parte de Dios ha sido consumada la obra. Desde la parte nuestra nos toca caminar en esa novedad de vida, en esa nueva vida, sujetando el alma al espíritu en cada manifestación de Cristo que vamos dando, lo que hablamos recién, en que se manifieste. Y el alma debe ser salvada. No debe ser ni destruida, ni aniquilada, ni no amada. El alma necesita ser salvada, porque un alma que está sujeta al espíritu va a tener dominio sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre todo lo que compone el alma, y va a contribuir al avance